¿Qué abusos habían en ese momento? Los pueblos en ese entonces estaban cansados de la figura del Papa. Tenían la bota sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre los pueblos, estaban cansados. Y esa tiranía había llegado a su punto de inflexión y lo que decimos en México, la gota que derramó el vaso fueron las indulgencias. Aunque hoy en día vemos un Papa que trata de presentarse humilde, bonachón y todas estas cosas, pero la realidad era otra. En tiempos de la Reforma, en sus inicios, el Papa era un déspota completo. Toda la corrupción detrás del papado es impresionante. Como para que ahorita la gente quiera sacarse fotos con el Papa, como ¿por qué? Es un hijo del diablo. O sea, este ha sido el cáncer de nuestros pueblos hasta el día de hoy. No es cierto que nosotros en Latinoamérica y Hispanoamérica adolecemos de un cáncer terrible de idolatría. ¿De dónde surgió eso? De la contaminación que el Papa propone y promueve abiertamente con su deificación de María y todas estas cosas. ¿Por qué la gente no puede verlo? Entonces, el Papa realmente viene a ser la raíz de los males de la cristiandad occidental y que ha tenido una reverberación, ¿no?, por todas partes. Y Lutero lo detectó perfectamente. Lutero dijo, es el Papa. Por eso los reformadores llamaron a este sistema no catolicismo, le llamaron papismo, ¿ves? Porque la gente orbita en torno al Papa, la gente depende del Papa. Sin el Papa no tienes misa, sin el Papa no tienes consagración, sin el Papa no tienes sacramentos, sin el Papa no tienes vida. ¿Por qué la gente piensa que Roma ha cambiado? Porque ya no mata en las plazas públicas a las personas. Sin embargo, tienen en su historial cientos de miles de casos de pederastía. Es decir, lo que hacen es peor ahora. Porque Hoy en día hacen pederastía. Uf, Dios mío, mi vida. O sea, Roma es la institución religiosa con más casos de pederastía en el mundo. Sí, a nivel mundial. Es más fácil que violen a un niño en una iglesia que lo violen afuera de la calle. La única razón en que yo puedo rechazar sola escritura es concederle al Papa algo que no merece. Sería inmoral concederle eso. Sería inmoral para mi conciencia decir, sí, el Papa tiene la razón. El catolicismo romano propone que la tradición, la Biblia y el magisterio son infalibles. Nosotros decimos de contraste, solo la escritura es infalible. ¿No está esto en consonancia con lo que decía Jesús, que decía, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propias tradiciones? Y eso es lo que la Reforma dice, estos tienen tradiciones que se inventaron. ¿Quién tenía la razón entonces? Los reformadores, por supuesto. Nosotros cuando hacemos teología, hacemos exégesis, queremos saber qué dice el texto, qué dice el autor que escribió ese texto. Nosotros somos sola escritura por necesidad circunstancial. Una vez muertos los apóstoles, no tenemos una mejor fuente de lo que los apóstoles enseñaron que sus propios escritos. ¿Qué implicaciones hay de rechazar sola escritura hoy en día? No hay un límite a lo que te puedas inventar. Los portales proféticos de Guillermo Maldonado, los pozos de bendición de Guillermo Maldonado, las llaves del reino de Ronnie Chávez, los calendarios proféticos de Ronnie Chávez y todo este montón de falsos apóstoles y profetas. Tengamos el buen hábito de leer las escrituras. Antes de disfrutar este episodio, quiero contarle que hice el compromiso público de monetizar este canal y usar los recursos para llevar el evangelio a países donde nunca han escuchado de Cristo. Así que el hecho de que usted vea este episodio va a contribuir en esta causa. Ya pasamos los 1000 suscriptores, sin embargo quedan todavía horas de reproducción necesarias para que podamos llegar a monetizar el canal. Lo otro que quiero contarles es que ya están las suscripciones abiertas, entonces aunque estos dos criterios no se hayan cumplido, ya puede suscribirse y con una suscripción empezar a dar dinero en este canal para apoyar esta causa. En este momento no se han recibido ingresos, pero usted puede ser el primero en apoyar. Ojalá que disfrute el episodio. Edgar, bienvenido a Costa Rica. Un gusto, mi querido hermano. Mira, estamos en tu canal también, entonces no sé si yo te debería dar a vos la bienvenida o si vos me la deberías dar a mí. ¿Cuál sería? Yo voy a hacer el Welcome to the Show y tú das la bienvenida, ¿eh? Ok. Welcome to the Show. Estamos en Eso Hijo Can, transmitiendo para todos ustedes en vivo desde Tiquicia, con mucho cariño, desde el cuadrante 850. Estamos aquí en Costa Rica, mi gente, y vamos a tener una entrevista buenísima. ¿Cómo estamos? 5 solas de la Reforma. Viene fuerte el tema. Así es. Gracias, Joshua, por permitirnos estar acá. Es la segunda vez que yo te acompaño y Edgar estuvo en nuestra iglesia compartiendo ayer y hoy sobre las solas de la Reforma. Y bueno, gracias por habernos invitado y poder tener aquí a Edgar, aprovechar porque ya mañana se va para México otra vez. Qué dicha que vinieron. Escogiste un tema buenísimo, en boga, al toque, y viene 31 de octubre, que se celebra ya la Reforma Protestante, así que va a estar, bueno. Y que de una vez empezamos a soltar manazos. Suelta los factos, man. Démosle. Suéltalos. Sí. Démosle. Bueno, ¿qué pasó en la Reforma en este momento? ¿O cuál era el contexto que existía en la iglesia que hizo que la gente empezara a ver una necesidad de una reforma? Porque cuando hay un movimiento fuerte,
no es algo que pasa de la noche a la mañana. Por ejemplo, Hitler, cuando empezó a hacer todo su movimiento, ya tenía a los jóvenes comprados, o sea, la gente ya estaba como con una necesidad de que se empezara como a explotar a algún líder que los sacara, ¿verdad? Y que les hiciera lavar la carita después de todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Algo similar estuvo pasando porque cuando la reforma arrancó, mucha gente la agarró, ¿verdad? Eso es totalmente así como lo estás diciendo. A ver, es verdad, ¿no? Y voy a ser breve para darle la palabra a José. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos el fenómeno de la reforma socialmente, vamos a ver que ya había los llamados pre-reformadores, que eran personas que estaban buscando, entre otras cosas, una reforma al interior de la iglesia, sobre todo moral. Tenemos, por ejemplo, a Savonarola, que criticó la conducta de los Borgia. Tenemos a Juan Hus, que criticó la conducta corrupta de los papas. Tenemos a Jerónimo de Praga, tenemos a Wycliffe, tenemos a los valdenses. Es decir, tenemos varios grupos. La diferencia con Lutero, ¿no? Que va a ser el catalizador de 1517, es que Lutero ya no solo se enfoca en lo moral, sino que detecta que toda la raíz de los problemas dentro de lo que sucede es el papismo, el papa, la figura del papa. Y entonces ahí vamos a tener la verdadera reforma porque la gente va a decir, efectivamente, lo que ocasiona toda esta problemática es el papado, que básicamente hace doctrinas, crea doctrinas, hace lo que le place y ciertamente lo que está sucediendo en ese momento con las indulgencias era la evidencia de eso, una corrupción doctrinal, una corrupción moral que encontró Lutero como el estallo y la gente dijo, es verdad, es momento, ¿no? Es momento. Bueno, yo puedo agregar sobre eso que tal vez deberíamos hablar de las reformas más que de la reforma, porque en realidad no hay un solo reformador y como lo dijo bien Edgar, hubo pre-reformadores, pero ya obviamente lo que hace Lutero, ¿verdad? Un 31 de octubre es un punto de quiebre, pero después de esto se van a levantar otros reformadores y obviamente todos pues van a estar protestando contra los abusos que tenía la Iglesia Católica, morales y también un poderío gigantesco que tenía y que todavía tiene en parte el catolicismo romano. Y concuerdo con Edgar que algo que provoca la reforma protestante es el papado. El papado se ha encargado de dividir al cristianismo. Y de hecho eso ya ocurrió antes de la reforma, con el cisma que ocurrió con la iglesia de Oriente y Occidente. El hecho de que la iglesia ortodoxa se separe, ¿verdad? En el 1054, ambas se separan, por decirlo de alguna manera, ambas se autoexcomulgan, precisamente tiene que ver también por la figura del Papa, y lo mismo va a ocurrir con la Reforma en Occidente. La figura del Papa va a venir a dividir el cristianismo. Entonces, sí, obviamente no podemos hablar de las reformas sin comprender que aquí el punto que lo va a provocar es un deterioro moral y el papado, sin lugar a dudas. Yo déjame sumar algo ahí, lo que está diciendo el Pedro, que es muy importante. La gente no entiende que la mayoría de los cismas, escisiones que han existido en la iglesia occidente han sido por la figura del Papa. Ujú. Hubo tres papas, que fue el cisma de Occidente, cuando se peleaban el poder ellos en el siglo XVI. Viene la Reforma Protestante a causa del Papa León X, como dice Teófanes Ejido. Viene el cisma de 1054 por la culpa del Papa. Viene el cisma de los veterocatólicos del siglo XIX por la culpa del Papa. Entonces, el Papa realmente viene a ser la raíz de los males de la cristiandad occidental y que ha tenido una reverberación, ¿no? Por todas partes. Y Lutero lo detectó perfectamente. Lutero dijo, es el Papa. Por eso los reformadores llamaron a este sistema no catolicismo, le llamaron papismo, ¿ves? Porque la gente orbita en torno al Papa, la gente depende del Papa. Sin el Papa no tienes misa, sin el Papa no tienes consagración, sin el Papa no tienes sacramentos, sin el Papa no tienes vida. Y por eso estos tíos con estas ínfolas de superioridad llegaron a decir, quien no esté sujeto al Papa no es salvo, que es un eco de lo que se decía en Roma con el César, ¿no? Eh, no, ahí está el dedo en la llaga con lo que estaba pasando entonces, el Papa. Totalmente. Y, perdón, y también la figura del Papa, obviamente, después de la Reforma va a cambiar, porque el Papa, hoy en día vemos un Papa que trata de presentarse humilde, bonachón y todas estas cosas, pero la realidad era otra. En tiempos de la Reforma, en sus inicios, el Papa era un déspota completo. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque a mí me parece irónico que a veces hay cristianos protestantes que les gustaría tomarse una foto con el Papa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Claro, ¿Qué no, es una eso, verdad? locura. Es como si lo vieran como un rockstar, ¿no? Una superestrella. Y ese man es el causante de todos los males que aquejan a la cristiandad.
Pero también tiene mucho que ver a causa de que la renovación que ha tenido la Iglesia Católica, sobre todo después del siglo XX, se hace con la intención de que la gente deje ver al Papa como esa figura que lo vieron los protestantes del hombre de pecado, el que tiene las ínfulas del anticristo, y renovarse, ¿no? Como una estrella de cine, y decir, miren, yo ya cambié, yo soy bueno y resulta que tú ya no estás maldito, tú eres mi hermano, ¿no? Los musulmanes se van al cielo, los budistas, los hindúes, todos se van al cielo y todos vamos a ir en una nube de colores abrazándonos. Bueno, ese es el nuevo papa. Mm, Pero detrás de esa maraña de ideas está el papa realmente. mm. El papa que condena, el papa que se arroga la idea de ser el líder de la cristiandad, el papa que se llama infalible, el papa que cree que necesitas someterte a él para ser cristiano. Ese es el papa realmente. ¿Han ido ustedes al Vaticano? Dios me libre. No, pero te puedo decir que yo estuve hace poco en España y me llamó algo mucho la atención porque tuve la oportunidad de estar en Madrid y ver el Palacio de los Reyes Católicos. Y no tienes idea la impresionante riqueza que se ve ahí. Y ahí uno ve realmente, bueno, ni quiero imaginarme el Vaticano, ¿verdad? Porque si esa era la grandeza de los reyes católicos, pues imagínate la del Papa, ¿verdad? En la Edad Media y antes de la Reforma, literalmente todos los reyes de Europa se tenían que inclinar ante el Papa, o sea, estaban subordinados al Papa. Entonces, em, esta persona, este personaje, es perdón, es heredero de una riqueza de siglos Mm. impresionante. Entonces, mm, yo cuando estuve en España con mi esposa le decía, no me quiero imaginar la grandeza que debe haber, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, debe ser muchísimo mayor, Mm. porque cuando vas a España, Mm. ves esa grandeza que habla de una época de mucho abuso, ¿verdad? Todas esas cosas las construyeron tanto los reyes españoles como el Papa de puros abusos, ¿verdad? Le quitaron el dinero a la gente. Entonces, no he ido, pero sí puedo hacerme una imaginación de esto porque Mm. tuve esa oportunidad de ver los palacios de los reyes católicos en España. Algo de lo que yo digo aquí puede causar que me echen de la comunidad suya de WhatsApp, ¿verdad? Le mandamos un saludo a la gente de Eso No Dijo Can. Miren, ustedes no saben esto, pero estamos transmitiendo desde el canal. ¿Cómo se llama tu canal, amigo? Podcast seguidores. Podcast seguidores, para que saben y se suscriban. Él está en la tremendísima comarca pachequiana, ¿eh? Nada más que está de incógnito. Por favor, no me lo echen, gente. Entonces, cualquier convención que diga aquí no No va. pasa nada, no pasa nada. No, te suelta todos los factos ahí, papá. No, voy a ponerme un poquito serio porque fui al Vaticano Ah, ¿de verdad? y cuando entré fue una sensación de tanto dolor porque entré a esta iglesia. Usted ve la cantidad de oro, la cantidad de riquezas, la cantidad de altares que tienen. Y me parece muy curioso cuando he hablado y la gente me ha dicho, no, es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos y usan palabras y maquillan el tema. Y al final entrar a esta iglesia y ver que hay un altar, ver que tienen papas momificados ahí y encima de cada papa tener un altar puesto, eh, uno como entendiendo el contexto de Jesús y de lo que significa amarlo a Él, le conmueve. O sea, yo no pude estar ahí sin una carga espiritual fuerte Claro. por el lugar y todo lo que generó. O sea, es demasiado ostentoso, techos gigantes, demasiado oro por todo lado y ver a la gente genuinamente, porque yo no sé si es por una ignorancia, yo no sé qué hay de fondo, si hay nada más una tradición familiar o llegar, hincarse a todos estos, encender candelas, venía la gente así como, ¿verdad? Casi que golpeándose el pecho, diría yo, ¿verdad? Y como cristiano me sentí triste. Eh, 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 Fue, eso que te pasó, yo creo que le pasa a cualquier persona que está despierta espiritualmente hablando, porque, por ejemplo, yo estuve en la iglesia de la Asunción en Ciudad de Guatemala y literalmente por poco me vomito cuando entré ahí, o sea, a la Virgen le llevaban comida, ofrendas de frutas y un montón de cosas. Esto habla mucho, Joshua, de obviamente el estado espiritual en el que se encuentra el católico romano. O sea, el católico romano está muerto espiritualmente. O sea, para que él no se pueda dar cuenta que esto está completamente lejano
del corazón de Cristo y de la predicación de sus apóstoles, es que estás muerto espiritualmente, estás completamente ciego. Cualquier persona que tiene los sentidos espirituales agudizados queda horrorizado con toda esa idolatría. O sea, yo entré ahí a la ciudad, a la iglesia de Asunción de María en Ciudad de Guatemala y me quedé impresionado de que la gente le llevaba ofrendas, un altar rodeado de alimentos, o sea, una cosa espantosa. Y gracias a Dios, y por supuesto que sabemos que aunque no es perfecta, la reforma protestante tuvo que salir del corazón de Dios, porque imagínate que ahorita no hubiese reforma protestante, o sea, sería un desastre completo, o sea, no habría un remanente realmente de un pueblo cristiano avivado, despierto, sería un desastre completo. Definitivamente la reforma fue algo que Dios provocó, y es más, yo creo que es interesante cuando nosotros comparamos con las iglesias del Apocalipsis. Hay una de las iglesias a la que se le dice: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar. Yo considero en lo personal que la reforma protestante es definitivamente cuando ya el Señor viene y quita el candelabro de la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia que ha caído totalmente en apostasía y ya es irreversible. Fíjate, lo que estabas diciendo lo voy a retomar. 1511, Lutero, 7 años antes de que estallara la Reforma, fue a Roma. Él anhelaba conocer Roma. Cuando llega a Roma, él se postra en el suelo, besa el piso y dice: Santa Roma, yo te saludo. Cuando empieza a caminar por las calles se da cuenta de la venta de indulgencias, de los perdones papales, y entonces él hace un acto. Él sube la famosa escalinata de Roma, es decir, subías un escalón, rezabas un rosario por tu ser querido, y cuando llegaras a la parte de arriba de la escalinata, tu ser había salido del purgatorio, ¿no? Él comenta que en sus memorias que cuando hizo esto se sintió tan vacío, tan mal delante de Dios, que es lo que tú estás comentando cuando fuiste al Vaticano. Y entonces cuando él se va de Roma, la frase fue cambiada: Santa Roma, yo te saludo. Después dijo: si hay un lugar en el infierno y este tiene un trono, ese es Roma. Y el Papa está sentado arriba de él. Este choque, ¿no?, que se da justamente es porque Roma heredó dos cosas. Roma heredó después del siglo V la corrupción pagana del Imperio Romano, de los Césares. Todo el etos religioso del paganismo romano, Roma lo hereda. Y otra cosa que hereda Roma es el poder de los Césares que se recae en la figura del Papa. Entonces volvemos al mismo punto. Cuando tú vas al Vaticano, hay gente que va a encontrar bellísimo, ¿no? Las catedrales, la cúpula de San Pedro. Ciertamente nosotros participamos de la belleza, pero la gente espiritual, ¿no? Como tú dijiste, o sea, espiritualmente es como, a ver, esto se fundó con sangre. Como les decía Lutero, ustedes están fundando la cúpula de San Pedro con sangre, con los huesos, con el sudor de los campesinos, y están utilizando como recurso la venta de indulgencias, que es la mentira de que se perdonan los pecados en el purgatorio. Esto es infernal. Y por eso en una de las tesis de Lutero, Lutero ironiza y dice: a ver, entonces el Papa tiene poder para sacar a las almas del purgatorio, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no la saca por amor? ¿Por qué la saca por dinero? Entonces, ¿qué demuestra esto? Que había en el fondo una corrupción tan terrible que los pueblos ya estaban cansados. Por ejemplo, cuando llega Tetzel, la gente le gritaba también el dinero de los alemanes, del dinero de Alemania para los alemanes, porque otra cosa que la gente no sabe es que Roma diezmaba a los pueblos, y que cuando los reyes de Francia se opusieron a darle el diezmo a Roma, Roma sacó una bula. No, todo aquel que no esté sujeto al Papa no puede ser salvo. ¿Ves? Toda la corrupción detrás del papado es impresionante. Como para que ahorita la gente quiera sacarse fotos con el Papa, como ¿por qué? Es un hijo del diablo. O sea, este ha sido el cáncer de nuestros pueblos hasta el día de hoy. O no es cierto que nosotros en Latinoamérica, Hispanoamérica, adolecemos de un cáncer terrible de idolatría. ¿De dónde surgió eso? De la contaminación que el Papa propone y promueve abiertamente con su deificación de María y todas estas cosas. ¿Por qué la gente no puede verlo? Porque Roma se reinventa. Entonces la gente dice: no, Roma es buena, no son nuestros hermanos, ellos son bellos, han cambiado. Roma no cambia jamás. Roma acumula ira para el día de la ira. Si Roma era mala hace 200 años, es más mala el día de hoy, ¿ves? Ahora se está metiendo en redes sociales. Tengo entendido Claro. que empezaron a canonizar personas digitalmente. Canonizaron a Curtis, es un pibe, ¿no? Joven, sí. Es un pibe que ahora es el santo del Facebook y toda esa vaina. Sí, ellos se revitalizan. Es como si canonizáramos a Pacheco. Canonícenme, por favor, yo les ayudo. Ok. No, ¿sabes qué? Te tenemos que canonizar a ti, bro, para que nos ayudes con todo este set. Por favor. No, pero ahora que mencionan a este muchacho que por cierto lo tienen ahí, ¿verdad? Expuesto.
Esa es otra parte del catolicismo que para mí es aberrante, ¿verdad? Lo que es los cuerpos, ¿verdad? Los cadáveres. ¿En qué mente no podemos entender que esto es completamente pagano, ¿verdad? Inhumano. O sea, no es normal que vos tengas ahí en vitrales, cuerpos de personas fallecidas, los maquillas. Y bueno, en el caso de este joven que acaban de canonizar, es cierto, italiano él, ahí lo tienen, ¿verdad? Expuesto, lo ponen, lo maquillan, lo ponen rosadito para que se vea ahí, ¿verdad? Bien, pero luego encuentras otros cadáveres mucho más antiguos que ya se ven calavéricos, horribles, y sin embargo la gente considera que eso es espiritual, considera que eso es bueno. Entonces, obviamente tenemos que entender que eso que dice Edgar es completamente cierto. Cómo la gente no puede discernir que esto obviamente es altamente pagano, altamente aberrante. Esto en el judaísmo ni siquiera podías acercarte a un sepulcro porque ritualmente quedabas contaminado. Entonces, obviamente esto tiene que ser, la explicación la dice Edgar bien, que obviamente Roma bebe del paganismo del Imperio Romano, obviamente. Pero aparte de eso, Alpizar, hay en Roma, y a ver, en las religiones existe, pero en Roma se da de una forma exacerbada un condicionamiento operante con un nexo positivo, es decir, es como la clásica frase, ¿no? Si tú repites una mentira 10.000 veces, se convierte en verdad para la gente. Bien. Entonces, si tú le dices a la gente, miren, esto que estamos haciendo es correcto y eso lo atiborras, ¿no? De palabras cristianas o lo embelleces, la gente con el tiempo va a empezar a ver eso como correcto. Si llega una persona y se levanta y dice, oigan, es que esto nunca ha sido correcto. Esa gente en realidad es el clavo suelto antisocial que hay que perseguir. ¿Por qué? Porque la gente ya se habitúa a la mentira. Es como el condicionamiento de Pablo con el perro, ¿no? Le tocas la campanita, el perro no sabe qué pasa, pero si después de tocar la campanita le das una croqueta, ese perro se va a habituar a que cuando escuche la campana va a babear. Es exactamente lo mismo lo que hace la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no tiene ningún reparo en meter toda esta monstruosidad al eto religioso, porque viene de larga data arrastrándolo. Entonces, en 1516-17, cuando Martín Lutero dice, saquen a los monjes a trabajar y que los sacerdotes se casen, eso fue como una irrupción impresionante. ¿Por qué? Porque el etos ya estaba fraguado. Por eso Roma le tiene un desprecio especial a los protestantes, porque los protestantes del siglo XVI vienen desenmascarándola. Eso fue parte de la reforma. Claro. O sea, una de las tesis decía eso, permitía que los sacerdotes En Alemania los monjes fueron sacados de los monasterios y entonces se requirió que se casaran, que trabajaran, y una de las cosas que hizo Lutero fue que se casó. Ajá. Catarina Bombor. 6 hijos tuvo, ¿no? Ese tío flipó bien, sí. Hey, pregunta, que hemos hablado de los abusos y tal vez has mencionado un par ahí con el tema del diezmo que sacaban en una iglesia, pero puntualmente, ¿qué era lo que estaba, o sea, cuál era el abuso que tenían en ese momento por el cual se hizo esta reforma? O sea, ya mencionamos, bueno, eso no es un abuso necesariamente, era una decisión individual el tema de casarse y qué sé yo, pero bueno, sí lo reformaron, pero puntualmente, ¿qué abusos habían en ese momento? Yo creo que había dos cosas centrales en el asunto de cómo inició la reforma en Alemania. Ciertamente fueron reformas y no todas nacieron igual ni tampoco se llevaron igual. Había dos cosas. Los pueblos en ese entonces estaban cansados de la figura del Papa. El Papa tenía la bota sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre los pueblos. Estaban cansados. Ninguna tiranía resiste mucho si hay hombres que se oponen, ¿no? Así sea un hombre. Entonces era una tiranía. Y esa tiranía había llegado a su punto de inflexión y lo que decimos en México, la gota que derramó el vaso fueron las indulgencias. Aunque cuando Lutero escribe su Cautivada Babilónica, Lutero dice, ese asunto de las indulgencias realmente no fue el problema. Dice, quemen eso y eso no lo enseñen, me arrepiento de haber escrito eso. Porque en las 95 tesis, Lutero todavía considera que el Papa es un hombre de Dios. Lutero considera que el Papa tiene los dones del Espíritu. Lutero considera que la honra del Papa debe ser reivindicada, ¿ves? Es después, en el tercer Lutero, cuando dice, no, en realidad es que el problema no son las indulgencias. El problema no es que los curas son corruptos. El problema no es la inmoralidad del clero. Es más, yo no impugno eso, dice Lutero. No, el problema es el Papa. El Papa ha sido el problema central. Y es por eso que la reforma tuvo éxito. Tú ahorita mencionaste algo. ¿Por qué las reformas de Hus no tuvieron éxito? ¿Por qué las reformas de Savonarole no tuvieron éxito? Porque no eran reformas. Es decir, eran tipos que se quejaban y tan pronto se quejaban los mataban. Pero acá fue una reforma con todas las de la ley, porque acá tienes al protestante, al ungido, al profeta como atalaya y tienes a los pueblos diciendo, es verdad. Esto es verdad, esto llegó a un punto de inflexión y levantas a todo el pueblo. Era la figura del Papa. La figura del Papa era el problema central del siglo XVI, como lo dice Teófanes Egido. El causante de la reforma fue León X específicamente, el Papa León X.
metieron el dedo en la llaga, actualmente. ¿Por qué esas 5 solas resumen tan bien todo el tema de la reforma? Porque todas las 5 solas de la Reforma, para poder entenderlas bien, tenemos que comprender que están en contraste contra una realidad del catolicismo romano. Eso es fundamental. Por ejemplo, por ejemplo, Solus Christus. Esto contrasta con que solo Cristo ofrece la salvación, porque esto contrasta contra una realidad del catolicismo romano de que vas a necesitar los sacramentos para poder también tener acceso a la salvación. Sola fide contrasta con una realidad del catolicismo romano que es fides formata, las obras que forman mi fe. Por ejemplo, sola gratia va a venir a contrastar contra la doctrina del purgatorio. Sola escritura va a venir a confrontar el trípode católico que propone que la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia son infalibles. Y Soli Deo Gloria, por supuesto que va a venir a chocar con la figura de María, que prácticamente se le dotó de omnipresencia porque María está con nosotros, de omnisciencia porque María escucha mis oraciones, de una serie de un tipo de omnipotencia porque María hace milagros, y también con el Papa, ¿verdad? Porque al Papa también se le atribuye hasta cierto punto, no, se le atribuye una condición intransmitible de la divinidad, que es la infalibilidad. Entonces, estas 5 reformas, perdón, 5 solas, obviamente no se las inventó Lutero y dijo, estas son las 5 solas, o Calvino, o alguno otro de los reformadores, pero obviamente en los escritos de los reformadores están en su teología, y esto es lo que tenemos que comprender. Las 5 van a contrastar contra los abusos y desvíos doctrinales del catolicismo romano. ¿A qué riesgos se están enfrentando esos reformadores cuando empezaron a proponer esto? A la muerte, totalmente. A ver, cuando Lutero hace esto, lo mandan a llamar a la dieta de Worms, y aunque Lutero llevaba un salvoconducto de los príncipes, esto no garantiza nada porque esto ya lo había hecho Roma. A Juan Hus, uno de los prereformadores, que por cierto debo decir algo de Juan Hus. Juan Hus aborrecía a Wycliffe. Wycliffe fue antes de Juan Hus. Cuando Juan Hus lee a Wycliffe, dice, sentí que mi alma se acongojaba a leer cómo este tipo atacaba a Roma, atacaba al Papa, dice Juan Hus. Juan Hus estaba enamorado de San Lorenzo, un santo que quemaron en chicharrón en una parrilla, ¿no? De hecho, él jugaba con eso, ponía la mano en la lumbre porque quería ser como San Lorenzo. Cuando acabó de leer las obras de Wycliffe, decía, si algún día conociera yo a alguien en el cielo, que sea John Wycliffe. Bueno, eso no, solamente como plus. A ese Juan Hus lo mandaron llamar al concilio de Constanza porque Juan Hus, entre las cosas que había pedido, es que se le regresara la copa al pueblo que Roma le había quitado. Llevaba un salvoconducto y aún así lo quemaron. Y lo quemaron de la forma más horrorosa. Roma, la perseguidora, le puso una mitra con demonios, le arrancaron las ropas sacerdotales, lo maldijeron de arriba abajo, lo quemaron mientras daban gritos de júbilo. Y Lutero pasó por la misma situación. Lutero lo mandan llamar también y le ofrecen un salvoconducto. Sin embargo, se había pedido que a Lutero lo matasen, que se rompiese el salvoconducto de Carlos V, mátenlo. No obstante, el Lutero fue resguardado en el castillo. Fue cuando hace la traducción a la Biblia en alemán. Si no, a Lutero lo hubieran matado también. Hubiera corrido con la misma suerte. De hecho, para León X, Lutero no era menos que un cerdo, un jabalí. Sí, un borracho embriagado de sí mismo que debería ser aplastado. Lo subestimó. Y la razón por la cual lo subestimó es porque Lutero era un monje. Él no era un arzobispo, ni un cardenal, era un monje. Pero era un monje que Dios había levantado. Entonces no pudo contra él y Lutero murió calientito en su casa después de haber formado 6 pachoncitos, tranquilo. Y la realidad es que después de eso hay una gran ventaja. Los príncipes apoyan la reforma. Y ya con los príncipes apoyando la reforma, Roma ya no pudo hacer lo mismo. Aunque se embarcaron en una guerra de 30 años donde murió Zwinglio, ¿no? Con la espada romana, otro santo más, los príncipes resistieron. Y esto tuvieron que llegar a un punto en la paz de Westfalia y decir, no nos podemos estar matando todos, entonces déjenlos libres, ¿no? Así como Faraón cuando persiguió al pueblo, bueno, no, ya esto se acabó, vámonos a Egipto de vuelta. Y ya, gracias a Dios. Pero ellos no tenían, no escatimaban, ¿verdad? Hubo un juicio, no sé si era Wycliffe o tal vez ustedes me corrigen, que hasta ya se había muerto. Wycliffe. Lo desenterraron y lo volvieron a Wycliffe lo desenterraron, quemaron sus huesos, los redujeron a ceniza y los esparcieron por todas las partes y las cañerías. Y John Hus dijo,
este gran santo que han esparcido por las cañerías, ahora está en los mares, ahora está en las aguas, ahora está en el aire, y por lo tanto su testimonio es más grande que si lo hubieran dejado enterrado. Ujú. Ese fue el testimonio de John Hus. Y de John Hus dijo de él mismo, hoy quemas un ganso, ¿verdad? Que en lengua bohemia es el nombre de Hus, pero en 100 años tú no vas a poder quemar a un cisne, refiriéndose a Lutero. Y eso está en las obras del propio Lutero. Se pudiera decir que Hechos 1:8, cuando dice que recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo, significaba oponerse a este tipo de personas que tenían esa, o sea, no, no estaban jugando Barbies, o sea, estaban exponiendo su pellejo por decir, esto que está acá no es cierto. Y costó mucho, realmente costó mucho ir ganando terreno, porque por ejemplo, la Confesión de Fe de Ansburgo de 1530 es un intento de estos movimientos de ajustarse a la sociedad. Por ejemplo, esta confesión de fe lo que está intentando es ser reconocidos y ser parte de la sociedad. O sea, costó mucho realmente irse abriendo un trillo por todo esto que está diciendo Edgar, esta persecución y una Roma papal que no le tiembla el pulso para matar a alguien, para torturarlo, para maldecirlo. Entonces, realmente el legado de los reformadores es muy grande porque se pagó con sangre, realmente todo esto. Porque, a ver, yo me hago una pregunta hacia mí mismo. ¿Por qué la gente piensa que Roma ha cambiado? Porque ya no mata en las plazas públicas a las personas. Sin embargo, tienen en su historial cientos de miles de casos de pederastía. Ujú. Es decir, lo que hacen es peor ahora. Porque Hoy esos... en día hacen pedrastía. Uf, Dios mío, mi vida. O sea, Roma es la institución religiosa con más casos de pederastía en el mundo. Así, a nivel mundial. Es más fácil que violen a un niño en una iglesia que lo violen afuera de la calle. Ujú. Roma es la institución por excelencia pederasta. Entonces la gente piensa que Roma es buena, ¿no? Que Roma ya cambió, que Roma se reformó. Roma no reformó nada, solamente agrupó todo ese pecado hacia adentro y como ahora no tiene la posibilidad de matar personas, ahora mata a la vida de los niños inocentes, violándolos, abusando de ellos y esto a la luz de todos. Porque a ver, para ninguna persona en las sociedades de Hispanoamérica esto es vox populi, que un sacerdote que se encontró de todas esas falsas nunca pisa una cárcel. Estos hombres son cambiados simplemente de sus parroquias, protegidos como murió Marcial Maciel calientito, echando espuma endemoniado por la boca, calientito en su cama, mientras la vida de miles de personas es totalmente destruida. Entonces, ¿por qué querría yo tomarme una foto con el Papa? O sea, ¿por qué la gente piensa que ellos son buenos? No hay bondad en Roma. Ellos van acumulando ira para el día de la ira. Y la única razón que a mí se me ocurre por qué Dios no ha traído juicio a esta iglesia, esta secta, esta meretriz, es porque Dios la está reservando para el día final. No hay otra razón, porque por menos que eso, las iglesias de Apocalipsis cayeron, sus candeleros fueron quitados, ¿verdad? Por menos. Y nosotros tenemos hoy una institución que dice ser la sacrosanta iglesia, que está al frente de las iglesias del mundo con la cabeza del Papa, violando a diestra y siniestra a miles y miles y miles de niños. ¿Ah? De hecho, me corriges tú, Edgar, si estoy en lo incorrecto, pero tengo entendido que inclusive el Papa León, que acaba de entrar, ¿verdad? Fue criticado muy alto, o sea, de forma muy severa por algunos mismos católicos porque ocultó casos de abusos sexuales a menores. O sea, esto se lo reclamaron. ¿Cómo es posible que ustedes ponen de Papa a alguien que ya en el pasado ha ocultado o protegido gente de abusos a menores? Esta es una realidad. Tú sabes que Juan Pablo II recibía a Marcial Maciel, uno de los más grandes demonios que han existido, lo recibía en el Vaticano con besos y con aplausos, mientras él sabía plenamente que Marcial Maciel había violado incluso a sus hijos, que ese tío daba misa totalmente drogado, que los legionarios de Cristo tienen cientos y miles de casos acumulados de pederastía, y es uno de los que se saben, hay millones más, ¿no? ¿Por qué hacía esto Juan Pablo? Porque obviamente Roma es un negocio y Marcial Maciel le daba dinero a Juan Pablo y al óvulo de San Pedro, y la gente sigue diciendo, no, no, no. Ellos son buenos, ellos cambiaron, ahora somos sus hermanos separados. Eso es falso. Y cualquiera que le venda su alma a Roma está pecando contra Dios, ¿no? Porque Jesucristo dijo, mejor te sería tomar una piedra de molino, amarrártela al cuello y aventarte al mar antes que hacerle daño a uno de estos pequeños. Y enfatizo en Roma porque es la institución más pederasta del mundo, ¿no? Pero igual cualquier institución que haga esto está totalmente bajo la ira de Dios. Vamos por cada una de las solas, ¿les parece? Dale. Sola Escritura. Debemos entender como sola escritura, primero no debemos comprender qué no es. Sola escritura no es solo solidismo bíblico, no es eso. De hecho, los apóstoles nunca lo practicaron. De hecho, esto estaba hablando ahora en la iglesia Río de Dios, ahora en el congreso que tuvimos Edgar y yo.
Los apóstoles utilizaban otras fuentes que no eran la escritura. Por ejemplo, Pablo cita un credo de la iglesia primitiva, 1 Corintios capítulo 15, porque yo recibí lo que también os transmití, que el Señor murió conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras, que resucitó conforme a las escrituras. Esto era un credo de la iglesia primitiva. Cuando dice en las cartas a Timoteo, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, ¿qué es eso? Un himno de la iglesia primitiva. Pablo cita filósofos griegos, por ejemplo, en la carta a Tito, Pablo cita libros del judaísmo tardío, por ejemplo, Romanos 1:19 es un parafraseo de declaraciones del libro de sabiduría, que es un libro del judaísmo tardío, y esto significa que los apóstoles no practicaron solidismo bíblico, que algunas iglesias han caído en esto. Solidismo bíblico es solo la Biblia y no quiero saber nada más de eso. Sola escritura lo que dice es que solo la escritura es fuente de autoridad infalible. Pero no autoridad. O sea, Es fuente de autoridad infalible, pero hay otras fuentes de autoridad exacto. falibles. Ok. ¿Ya? Como por ejemplo tenemos credos de la iglesia primitiva, concilios de la iglesia primitiva, sobre todo los primeros 4 o 5 que son altamente trinitarios, que condenaron herejías contra la Trinidad, condenaron el sabelialismo, el arrianismo. Entonces, nosotros los cristianos sí tenemos fuentes de autoridad fuera de la escritura. Salud. Gracias. Por ejemplo, nuestras confesiones de fe, de la Reforma, que hay varias, tenemos concilios que nosotros reconocemos. Mira, si tú lees, por ejemplo, el Catecismo Menor de Lutero, para Lutero era tan importante, por ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo niceno, perdón, que Lutero decía que había que recitarlo al levantarse y al dormir. Y eso Lutero se lo pide a los padres de familia, que al levantarse se reúnan con su familia y citen el credo de Nicea junto con el Padre Nuestro y a la hora de dormir. Entonces, nosotros sí tenemos otras fuentes de autoridad, aunque falibles, pero cuando decimos sola escritura, estamos, recuérdese, de contraste contra algo que propone el catolicismo romano. El catolicismo romano propone que la tradición, la Biblia y el magisterio son infalibles. Nosotros decimos de contraste, solo la escritura es infalible. ¿Se entiende? Frente a esta realidad del catolicismo romano. No sé si Edgar quiere agregar sobre eso. A ver, yo quiero sumar algo a lo que está diciendo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que sola escritura surge en un contexto muy preciso, necesario, que va a contrastar con un sistema papal que se autovalidaba basado justamente en capas y capas y capas y capas de interpretación del derecho canónico, que consistían justamente en validar las cosas que ellos mismos hacían. Por ejemplo, pensemos en la Donatio Constantini, un documento espurio, un documento falso con el que se hacen con los estados pontificios. Pensemos en las cartas pseudo-isidorianas que se le atribuyen justamente a Isidoro para validar el papado. Todo este tipo de cosas no las puedes contrastar si no tienes una regla para hacerlo. Entonces ellos decían, esto es así, es histórico, es de los padres de la iglesia, etc. Cuando surge sola escritura, no es que la escritura vaya a ser la única regla de autoridad, no. Lo que estamos diciendo es va a ser la regla final, que va a dirimir las cuestiones teológicas. Porque si nosotros no ponemos una regla final, al final de cuentas no va a faltar quien diga, mira, esto también hay que añadirlo, y esto, y esto. Y tan evidente es que, mira, tan evidente es que los reformadores tenían la razón en esto, que cuando Lutero muere en 1546, ¿no? Apenas inicia el Concilio de Trento, y cuando lo acaban, que muere Calvino, se dio el inicio a una nueva serie de dogmas. Es decir, después del Concilio de Trento vamos a tener otros dogmas más. Vamos a tener el dogma de la Inmaculada Concepción, sin evidencia en las Escrituras, sin evidencia en la patrística, sin evidencia en la historia. Vamos a tener el dogma de la infalibilidad papal, sin evidencia en las Escrituras, sin evidencia en la patrística, sin evidencia en la historia. Y tenemos el dogma de la Asunción de María, siguiendo el mismo patrón. Entonces, ¿tenían razón los reformadores? Tenían razón. Roma siempre ha autovalidado todo lo que ella hace a expensas de las Escrituras. A Roma no le convienen las Escrituras. Entonces, ¿qué hace Roma? Dice, sí, vamos a tener las Escrituras, pero ellos no son la autoridad final. La autoridad final somos nosotros. Ah, bueno, eso es solo la Escritura. Tú no eres la autoridad final. La autoridad final es la Escritura. Y si tú añades a la Escritura o quitas a la Escritura, estás yendo en contra justamente de ese principio. Pero es que, a ver, que ellos añaden a la Escritura está clarísimo con los deuterocanónicos, le llamamos libros apócrifos, porque estos libros apócrifos validan también
todas estas creencias que Roma tiene. Libros que nunca se arrogaron la idea de ser inspirados, libros que contienen errores históricos, libros que no fueron citados por los apóstoles y por Jesucristo, libros que no están en el canon de los judíos, pero claro, los apócrifos hablan de un supuesto purgatorio. Claro, los apócrifos dicen que la limosna es necesaria para perdonar pecados. La intercesión de los muertos. Claro, la intercesión de los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Sola escritura realmente era necesaria. Ahora, hay gente que puede decir, no me place el concepto. Bueno, no es un dogma. Nosotros nunca dogmatizamos a ese nivel. Lo que estamos diciendo es necesario y es mucho mejor que el sistema papal, y es mucho mejor que la ortodoxia, y es mucho mejor que las sectas. Sola escritura surge en un contexto donde teníamos un monstruo encima que nos estaba persiguiendo, y sola escritura nos dio la defensa necesaria para enfrentarnos a ese monstruo. Eso es así. Pero, quisiera agregar a eso también que no se debe interpretar sola escritura, porque a veces cuando damos ese concepto, como que nosotros rechazamos los escritos de los padres de la iglesia. Todo lo contrario, más bien si nosotros leemos a los padres apostólicos, vamos a ver que el sistema que ellos utilizaban es muy similar al del protestantismo, no al catolicismo romano, que utiliza este trípode de autoridad, y aún el catolicismo ortodoxo, que usa el binomio de autoridad, porque el ortodoxo de este trípode el que niega es la infalibilidad del magisterio, pero el ortodoxo Sí mantiene la papal. la rechaza la infalibilidad del magisterio, pero para un ortodoxo la escritura y la tradición son infalibles. Nosotros reconocemos solo una, la escritura, pero eso no significa que, por ejemplo, para nosotros no sea importante los padres apostólicos. Nosotros los cristianos protestantes sí, los tenemos en muy alta estima, y debo decir que cuando nosotros los leemos, empezamos a adquirir ventaja contra el católico romano. ¿Por qué? Porque cuando nos vienen con el cuento, por ejemplo, de que el purgatorio fue enseñado por los padres de la iglesia, uno se da cuenta que esto es una mentira. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en el Concilio de Trento se dice, esto dice el Concilio de Trento, conforme a la enseñanza de las Escrituras y de los padres de la iglesia, creemos en el purgatorio. Y uno dice, a ver, ¿dónde está en los padres apostólicos el purgatorio? Entonces, sí quiero dejar claro que sola escritura no significa que para nosotros esos documentos y esos escritos no son importantes. Sí lo son, por supuesto que sí lo son, pero nuestro sistema epistemológico, como construimos el conocimiento, es el que más se parece al de la iglesia de los padres apostólicos, la segunda generación, porque si lees a los padres apostólicos no encuentras en ningún lado, por ejemplo, un presbiterio que tenga aires de infalibilidad. Por ejemplo, la carta de Clemente Romano, que fue escrita en el año 96 de esta era, es una carta que el presbiterio de la iglesia de Roma le escribe a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto está cometiendo un error gravísimo, es que está quitando a sus obispos que han sido fieles, los están quitando. Entonces, la iglesia de Roma, el presbiterio, les escribe, pero no lo hace con un tinte autoritario, todo lo contrario. ¿Qué hacen ellos? Apelan a la autoridad de las escrituras, y a través de la autoridad de las escrituras los invitan a la reflexión. Pero también cuando lees a los padres apostólicos, no encuentras una tradición oral paralela a la de las escrituras. O sea, lo que encuentras es que los padres apostólicos enseñan con las escrituras. Por lo tanto, nuestro sistema con el que nosotros hacemos teología en el protestantismo es el que más se parece a la iglesia del siglo II. A ver si entiendo, para bajarle un poquito al tecnicismo. La Biblia dice que tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer A. Resulta que alguien quiere decir, no, tenemos que hacer B. Pero como no está en la Biblia, entonces le damos la infalibilidad a ese alguien, entiendas el Papa o una iglesia, para probar tanto A como B. Cuando decimos sola escritura, decimos, no, si no está en la escritura, ese B está, diríamos en el buen tico, miando fuera el tarro. Claro, no, a ver, yo pienso que esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la gente luego entiende por sola escritura lo que está escrito exclusivamente de forma explícita en la escritura. Eso no es así. Los reformadores nunca se opusieron al desarrollo teológico. ¿Qué quiere decir? Que yo hago teología con la escritura y me baso en la escritura como norma principal. Y es por eso lo que platicamos hoy, es que en los padres de la iglesia, en los padres apostólicos, no encuentras agrafas, es decir, no encuentras cosas no escritas que no sean de la escritura.
Tú lees, por ejemplo, a Justino en su Apología número 1, numeral 65, cuando habla, por ejemplo, de la Cena del Señor, él cita las Escrituras para validarla. No es como que él se inventa una tradición a expensas de la Escritura. Su quehacer teológico parte de las Escrituras. Nosotros cuando analizamos esto decimos, a ver, el quehacer teológico puede ser bueno o puede ser malo, pero primeramente tiene que haber surgido de las Escrituras. Cuando los papistas dicen, no, en realidad hay una tradición que no está en las Escrituras, yo lo que digo es, ok, pruébala. Prueba esa tradición, porque no nos oponemos a la tradición, no tenemos problema con ella. Ciertamente hay una tradición, nosotros tenemos tradiciones, hay tradiciones muy antiguas. Lo que queremos es que estas tradiciones hayan tenido un desarrollo que mínimamente surja de la Escritura, porque hemos dado una consideración como los padres apostólicos de la que la Escritura es el pináculo de nuestra fe. No pueden hacerlo. A ver, vamos a dar dos ejemplos. Cuando hablamos de la asunción de María, ¿de dónde van a partir estos hombres? Ellos van a decir, bueno, mi desarrollo teológico parte de Apocalipsis 12. Bueno, en Apocalipsis 12 no se habla de ninguna asunción. En Apocalipsis 12 dice que se encontró una señal en el cielo, una mujer, sí, pero también un dragón. Luego el dragón fue asunto. Es un mal desarrollo teológico. Ellos dicen que esta mujer tenía dolores de parto. Bueno, hay católicos que no creen que María tuvo dolores de parto. ¿Qué hacemos? Bueno, dicen ellos que esta mujer recibió 2 alas y dicen, y eso fue para llevarla al cielo. No es cierto, el texto dice que esas 2 alas fueron para que se fuera al desierto. ¿Ves? No hay un buen desarrollo. Pero aparte, vamos a conceder que hay una tradición que fluyó de los apóstoles y nos llegó. ¿Quién rayos enseñó esto en la época primitiva? Nadie. No lo encuentras en el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Es un mal desarrollo. No es que no puedan tener una tradición, la pueden tener. Ellos hacen todo lo contrario. Tradiciones que ya están perfectamente establecidas, como dijo Pablo, yo recibí del Señor, ahí tienes el vínculo de la tradición. Lo que he recibido se los transmito. Ellos dicen, bueno, no me importa esa tradición, yo no te voy a dar la copa. Tenemos incluso en el catolicismo evidencias de que ellos van en contra de la propia tradición e imponen sus nuevas tradiciones. ¿No está esto en consonancia con lo que decía Jesús, que decía, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propias tradiciones? Y eso es lo que la Reforma dice. Dice, estos tienen tradiciones que se inventaron. Solo la Escritura nos priva contra todo eso, nos protege de todo eso. Yo quiero aclarar un término que utilizó ahí Edgar, es el término de ágrafas. Eso aparece en el Hechos de los Apóstoles cuando Pablo dice, porque debemos recordar las palabras de Jesús, es mejor dar que recibir. Esa expresión, es mejor dar que recibir, no está en los 4 evangelios. Eso es una ágrafa. Palabras de Jesús que no son canónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si realmente junto con las escrituras viene una tradición oral, ¿qué deberíamos encontrar en los padres apostólicos? Un montón de ágrafas, pero no encuentras ni una sola ágrafe. ¿Qué quiere decir? Que hicieron teología con la Biblia. Correcto. Sí, de hecho, estaba leyendo que cuando la gente empezó a estudiar su Biblia y empezó a hacer teología, justo arrancaron con un tipo de teología que usaba demasiado la alegorización. Es correcto. Entonces, en Alejandría, ellos agarraron y empezaron a alegorizar todo, al punto que entonces había tantas alegorías. O sea, el texto literalmente dice algo, pum, pero había una alegorización detrás de eso y decían, no, es que eso es lo que significa, de hecho era justificado en el amor, ¿verdad? Decían Claro. que como Dios era un Dios de amor, no se podía, o sea, Dios no podía ir en contra de su principio. Entonces, si el texto decía que Dios mandó a que mataran niños, no, son toque, es que Dios es un Dios de amor. Entonces ahí realmente tenemos que alegorizar y de hecho decía que hacían lo mismo que hacían los filósofos griegos, porque ellos querían justificar todas sus todos sus dioses griegos eran lo más cochino que existía. Entonces, para poder meter a los dioses y confirmar que todos ellos habían hecho cosas, Si validar su moral, se lo atribuían a los dioses. no, entonces como habían hecho algo tan cochino, lo que tenían que hacer era alegorizar eso, porque si no, entonces Para que no fuera tan chocante. Sí, estoy creyendo en un Dios que está, ¿verdad? Entonces, con la Biblia empezaron a hacer lo mismo. Alegorizaron para justificar el amor de Dios dentro de ese texto. Entonces, cuando usted se mete en terreno de tantas alegorías, usted puede decir, no, sí, es que yo estoy usando la Biblia, pero hay demasiadas alegorías. Entonces dijeron, no, pero entonces tenemos que buscar un ente que nos diga cuál alegoría es la correcta. Y ahí es donde salió un magisterio, una autoridad extra también, ¿verdad? Necesariamente a la escritura como tal. Y ahí se empezó a embarrar la cancha. Fíjate que lo que dice Alpizar es muy interesante y voy a enfocarlo con lo que está diciendo. A ver, las ágrafas deberían de estar por todo el texto de los padres apostólicos, porque ciertamente ellos nos dicen que hay una tradición
una tradición que valida la Asunción, una tradición que valida la Inmaculada Concepción, una tradición que valida el purgatorio, una tradición que valida la infalibilidad papal, una tradición que ellos tienen y que procede de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles. Bien, entonces uno dice, ok, entonces quiere decir que hay cosas que los apóstoles le transmitieron a sus discípulos que no quedó en la Biblia. Bien, perfecto. Entonces quiere decir que en las palabras de los padres apostólicos debe haber ágrafas. ¿Qué son las ágrafas? Estas declaraciones de Jesús, estas declaraciones de Pedro, estas declaraciones de Juan que no quedaron en la Biblia. Pero rayos, no hay una sola ágrafa. Cuando los padres apostólicos, que son los más cercanos a los apóstoles, hacen teología, ellos citan los escritos de Pedro, de Pablo, de Juan. No van a citar ágrafas. Entonces uno dice, aquí hay de dos. O Roma es una mentirosa, que lo es, o ciertamente los protestantes tienen razón. La forma de hacer teología tiene que partir de las escrituras. Retomo lo que tú dijiste. Entonces los católicos dicen, bueno, no hay textos, no hay ágrafas, pero tenemos una forma de interpretar esos textos que ustedes no respetan. Bueno, pues resulta que también eso es contrario, porque cuando vamos, por ejemplo, ya al siglo IV, Agustín, que es el mandamás de la época occidental, dice, a ver, esto de las alegorías está saliendo de control y hay 5 modos de interpretar la Biblia. Vamos a poner la alegoría hasta mero abajo, porque esto no está bien, porque la alegoría termina siendo la concepción que el individuo tiene del texto. Y entonces, en la metodología de estudio, ¿no? En la hermenéutica, el método histórico-gramatical es qué dice el texto, no qué yo entiendo del texto. Para extraer del texto se hace lo que se llama la exégesis, ¿verdad? Esto es brutal para Roma. Esto es terrible para Roma, porque a ver, si yo voy a Génesis 3:15, Roma hizo literalmente un dogma basado en una interpretación alegórica de Génesis 3:15, donde dice que María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente. Cuando surge el método histórico-gramatical, incluso el método histórico-crítico, tú vas a la fuente textual, tú vas al griego, al hebreo original y, oye, pero aquí para empezar, el término ni siquiera es femenino, es masculino, quien le aplasta la cabeza es Jesús. Y tú ya hiciste un dogma. Ah, hay un problema, porque Roma no se puede echar para atrás en sus dogmas. ¿Te vas? ¿Quién tenía la razón entonces? Los reformadores, por supuesto. Nosotros cuando hacemos teología, hacemos exégesis, queremos saber qué dice el texto, qué dice el autor que escribió ese texto. Y para eso utilizamos herramientas para sondear el texto. La alegoría es, ¿qué digo yo que dice el texto? Ahí está el problema de la alegoría. ¿Y qué implicaciones hay de rechazar sola escritura hoy en día? Bueno, que no hay un límite a lo que te puedas inventar. Así de sencillo. O sea, el principio de sola escritura precisamente nos permite que haya una norma que norma todas las cosas. Si no, pues inventarte lo que quieras y nadie te va a poder decir lo contrario. Mira, yo quería agregar algo más con respecto a esto de el valor de la sola escritura. Cuando la gente está diciendo que se volvió católica romana porque leyendo a los padres apostólicos me hice católico, esa es la más grande mentira que puede la gente imaginarse. Yo a la gente que está escuchando esta entrevista la motivo para que lea a los padres apostólicos. Léanlo, sí. Léanlos para que se den cuenta Van a flipar. que exactamente, o sea, que Pero sí hay padres apostólicos que se mandaron violento con el tema de las alegorías y que vendían de Alejandría y terminaron haciendo herejías, ¿verdad? O sea, Apostólicos no. No. Los apostólicos son los Directos. primeros sucesores de los apóstoles. Ajá. o sea, de esos no hay... no. Ok, es No, después. sí, cuando me refiero a los padres apostólicos, me estoy refiriendo a los que, como dice Edgar, a la segunda generación, a los que aprenden directamente de los apóstoles. Y ellos nos van a decir muchas cosas. Por ejemplo, quiero volver a retomar este pasaje de las ágrafas, Hechos 20:35. Mira lo que dice este pasaje. En todo está hablando el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él les dice, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar, ojo esta fórmula, y recordar las palabras del Señor Jesús que dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero agregar esto, las ágrafas si no me equivoco, solo en el Nuevo Testamento esta es la única ágrafa que hay. O sea, es algo atípico dentro del Nuevo Testamento. Ahora, cuando vas a los padres apostólicos, cuando ellos utilizan en 10 ocasiones la expresión recordando las palabras del Señor, siempre, siempre, qué gran siempre, es canónica. ¿Se entiende? Entonces,
Vos preguntaste, ¿cuál es la implicación de abandonar la sola escritura? Que te estás alejando de el modelo de interpretación y que regulan las doctrinas del siglo II. Estás dando un paso gigantesco y abandonando ese sistema epistemológico. Por eso es que, como lo decía Edgar, el protestantismo es la mejor expresión que hay del cristianismo. Si yo te preguntara a ti, ¿qué prefieres, vivir en una democracia o en una dictadura? Obviamente tú que creciste dentro de las democracias occidentales vas a decir, una democracia. Tengo poder de voto para elegir, tengo libertad de pensamiento, puedo profesar la fe que yo quiera, puedo estudiar donde yo quiera, casarme con quien, ¿verdad? Vamos a hablar de política. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, hablamos de un paradigma autoritativo. Es decir, yo puedo escoger sola escritura en relación a qué. ¿Qué se me ofrece? Además de sola escritura. Bueno, se te ofrece el papado, que es una forma autoritaria, ¿no? En el que el papa tiene el dominio de los hombres. Que hasta el siglo XX ni siquiera tenías libertad de conciencia por el sílabus de errores. O se te ofrece el camino de las sectas, en donde literalmente el gurú de momento te va a decir cuál es la doctrina que resurgió y que encontraron. O tienes sola escritura. Como paradigma autoritativo, si tú rechazas sola escritura, ¿con qué la vas a sustituir? Esa es la pregunta que se debe hacer. Ok, no me gusta sola escritura. Bien, papá. ¿Y qué vas a poner? ¿Qué propones? Propongo papado. No creo que sea mejor. A ver, ¿por qué no es mejor el papado? Primero, porque no encuentras el papado en la Biblia. Entonces ya hay una concesión que tú le das al papado en donde tú voluntariamente le entregas el cerebro a este hombre. Aparte de que el papado tiene su justificación en un argumento completamente cíclico, porque la Exactamente. autoridad que tratan de darle la sujetan a la escritura. Entonces, Pero ¿cómo sabes tú eso? Ese es el asunto del paradigma autoritativo. La razón por la cual tú sabes eso, que hay una falacia ahí cíclica, es porque tú puedes utilizar tu cerebro para hacer eso. En la época medieval eso no era posible. Si tú usabas tu cerebro bajo el papado, a ti te mataban. A ver, ¿mintió Savonarola cuando usó su cerebro y criticó a los Borgia? No. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. ¿Mintió Juan Hus cuando dijo el papado le ha quitado la copa al pueblo? No mintió y lo mataron. Estaba prohibido tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de pensamiento. La razón por la cual tú dices el papado es corrupto, el papado no puede ser validado a sí mismo, es porque tú vives en una sociedad libre. Entonces, en esa sociedad libre, ¿funciona el papado? ¿Cómo va a funcionar el papado? Si el papado tú ya concluiste que es cíclico, que es una víbora mordiéndose la cola, ¿qué nos queda? Nos queda sola escritura. Edgar, pero ¿cómo ellos iban a tener sola escritura si ni siquiera tenían acceso a la escritura? Porque sola escritura no tiene que ver con la Biblia en sí. Sola escritura es un paradigma autoritativo. Sí la tenían, o sea, sí había Biblia. Pero está en latín, o sea, la gente ni siquiera podía... O sea, para mí Lutero era alguien sumamente privilegiado. Acuérdate de esto. Nuestros reformadores fueron sacerdotes católicos. Ellos tenían en las universidades donde estudiaban acceso a las escrituras. Las tiene Lutero cuando en Romanos 1:16 él encuentra las puertas del cielo. Las tiene Juan Hus, las tiene Wycliffe, que la traduce al inglés, Tyndale, las tiene Jerónimo de Praga. Ellos, al leer la Biblia, se dan cuenta de algo. El sistema en el que yo estoy es contrario a la Biblia. Ellos, al predicar en sus parroquias, predican la Biblia y dicen, aquí hay algo mal. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que ellos quieren hacer? ¿Cuál es la primera cosa que hace Wycliffe, que quiere hacer Tyndale? Denle la Biblia al pueblo. Porque al darle la Biblia al pueblo, empoderas al pueblo y el pueblo despierta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Le dan la Biblia al pueblo. La primera gran obra magna de Lutero es la Biblia al alemán. ¿Qué es lo que hace Tyndale? Traduce la Biblia al inglés. ¿Qué hace Wycliffe? Traduce la Biblia al inglés. Efectivamente, sola escritura es el mejor paradigma autoritativo. Y yo quiero agregar a esto. Tú preguntas, esta pregunta que hiciste es muy buena, pero también hay que preguntarse por qué la escritura es la fuente de autoridad del cristianismo. Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es porque la escritura bebe de la autoridad de los apóstoles. Usted hizo una buena observación. Por ejemplo, los primeros 15 años del cristianismo no había ni siquiera canon neotestamentario, ni siquiera el primer libro del canon había sido escrito, que posiblemente fue Gálatas, pero el cristianismo fue funcional. 15 años sin que se escribiera tan siquiera una carta del Nuevo Testamento y el cristianismo fue funcional. ¿Por qué fue funcional? Porque descansaba en el fundamento de los apóstoles. Ahora, en el presente, la mejor fuente que tenemos de la cátedra de los apóstoles es la escritura. ¿Se entiende? Sí, pero en ese momento también ellos tenían un fundamento escrito.
Sí, que el mismo canon Jesús dijo, ¿verdad? veterotestamentario, por Escrito supuesto. está y sacó... Sí, y Ujú. también sobre la marcha, los mismos escritos que los apóstoles están redactando se van a considerar escritura. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, que muchos indoctos tuercen las escrituras y también compara las escrituras con los textos paulinos. Ujú. Entonces, pero lo que quiero decir es esto, o sea, el cristianismo descansa sobre la autoridad de los apóstoles, ¿ok? Y hoy en día, la mejor fuente que tenemos de la autoridad de los apóstoles es la escritura. Por eso es que nosotros somos sola escritura, porque ese mecanismo, ¿cómo podría yo garantizarme que la tradición realmente viene de los apóstoles? Si ya en los primeros siglos de la iglesia, algunos decían tener tradición de los apóstoles que se contradecía la una con la otra. ¿Cómo resuelves ese problema? Por ejemplo, había una discusión sobre un ayuno pascual que lo registra Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Él habla de que la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente están agarradas del pelo porque la iglesia de Oriente dicen tener una tradición con respecto al ayuno pascual de cuándo debe terminar, y la iglesia de Occidente dice también tener una tradición que viene de los apóstoles que dice otra cosa. Entonces, ¿cómo resolvemos eso si ya los apóstoles están muertos? No tenemos cómo corroborar o cotejar ese asunto. Entonces, por eso es que la escritura, por eso es que esto inevitablemente nos lleva a la escritura. Nosotros somos sola escritura por necesidad circunstancial. Una vez muertos los apóstoles, no tenemos una mejor fuente de lo que los apóstoles enseñaron que sus propios escritos. Ujú. La sola escritura es como de los puntos también más, eh, ¿cuáles? Más debatidos cuando se habla con un católico. Por supuesto. Es de lo que más ponen, o sea, por así decirlo, es el talón de Aquiles en uno de estos debates, ¿verdad? De fondo el tema es político. Tú ahorita dijiste eso. Vas a hablar de política, pero a ver, cuando hablas del Papa estás hablando de un estadista político. Un hombre que tiene un Estado Vaticano, que es un Estado político que se arroga el derecho de querer gobernar a todos. Eso Thomas Hobbes lo llamó el Leviatán. Entonces, por supuesto que los hombres se candean, vea, cuando hablan de política. Ellos se sienten con la necesidad de defender al Papa. ¿Qué es lo que se le opone al Papa? Efectivamente, sola escritura. Por eso sola escritura viene siendo como el rival a vencer. Si tú, a ver, vas un político que hace campaña y ve que el grueso de la población apoya a este otro partido, no va a perder el tiempo con este otro que es chiquito. Va a perder el tiempo con este y va a hacer una campaña de desprestigiación de ese partido. Eso es el papado. El papado dice, el problema central es sola fide y sola escritura, que son las dos formas, material y formal. Bueno, sola escritura es realmente lo que debilita al papado. Porque sin sola escritura yo podría seguir haciendo dogmas sin que la gente me esté reclamando. Efectivamente. Por eso los católicos se ven con la necesidad de, sola escritura no me gusta. Efectivamente, están defendiendo un monstruo, Leviatán. Como la gente en las sociedades dice, yo voy con mi ley hasta donde tope. Oye, pero mi ley tiene este error, no me importa hasta donde tope, porque es una gresca política, ¿ves? Entonces la gente se ciega voluntariamente sin darse cuenta de que están metidos en una gresca política. Esta no es una lucha política, esta es una lucha espiritual, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El Papa evoca en la sociedad todo aquello que representaban los Césares, que decían, si tú no dices que César es el Señor, tú estás muerto, papá. ¿Ves? Entonces, ahí está todo el meollo del asunto. Esta gente defiende al Papa porque tienen un espíritu de engaño, un espíritu de error, como dice la Biblia. Voluntariamente se someten a él. Y es importante también, cuando hablamos de la sola escritura, no debemos caer en los caprichos de los apologistas católicos garroteros. Por ejemplo, y lo voy a decir con toda claridad, a mí me pasó que cuando la última vez vino Santiago Alarcón acá a Costa Rica, íbamos a tener un debate, pero quería condicionar que yo defendiera la sola escritura con la Biblia. Y nosotros no estamos diciendo que la sola escritura es una doctrina, es un principio epistemológico, es decir, está relacionado sobre cómo construimos el conocimiento. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque lo que nos están queriendo empujar es al solidismo bíblico y por supuesto que vamos a perder en ese sentido. Y tenemos que entender que no es justo porque el protestantismo no defiende el solidismo bíblico. Si lo vamos a defender, lo vamos a tener que hacer de la manera en como venimos hablando desde hace minutos sobre la sola escritura, apelando a la historia, apelando a la razón, viendo qué hicieron los padres apostólicos, cómo ellos construían conocimiento. Esa es la forma correcta. Entonces, que quede claro que no es una doctrina, porque si no, entonces te van a preguntar, ¿y en qué versículo está la sola escritura? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que entender que este principio tan importante, esta sola tan importante,
cómo debe defenderse. Ujú. ¿Puedo decir un insight del podcast? Dale, bro, con Sí. todo. Dale. No, métele Ah, flow. Yo tenía una lista, como así, como la lista de Schindler, o bueno, no sé cómo se pronuncia eso, de gente que quería traer, y Alarcón estaba ahí metido. Era de los primeros. Sáquenme a este pana de la Era, comarca pachequiana, por ya favor. me sacaron. Era cristiano, bro. Era cristiano. Y bueno, yo empecé hace 3 años el podcast y he tenido, Sí. ¿verdad? En ese momento era uno de los wannabe, ¿verdad? Para que estuviera aquí en el... Vieras qué decepción cuando se cambió. Yo creo Sí. que te sumas a, no sé, ayer estaba yo en la conferencia y se acercaron muchas personas a decirme, hermano, mire que este hombre a mí me pervirtió, estuve a punto de hacerme católico. Pero, a ver, también es cierto que yo he pensado, por ejemplo, en el efecto mariposa. Una mariposa aletea en Hong Kong y crea un maremoto en Nueva York. Yo digo, a ver, quizá no alcanzamos a distinguir que lo que sucedió con Santiago Alarcón, ¿no? Que mucha gente lo considera una persona muy poco preparada, fue que ocasionó un despertar nuevamente de la apologética respecto al catolicismo que tenía décadas abandonada en nuestras iglesias. Décadas. Y eso es bueno. Ujú. Eso es bueno porque efectivamente hoy que la Iglesia Católica lanza toda su artillería, 41 millones de dólares en el Dicasterio de la Comunicación, nosotros ya estamos preparados. Y esto está empezando, ¿ves? No tenemos mucho. En 5 o 10 años, muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros adolescentes van a estar vacunados, pero no solo vacunados, van a estar preparados para enfrentarse como se enfrentó Lutero, como se enfrentaron otros. Entonces, ciertamente hay una primera generación que está quitando los cardos, las espinas, va peleándose con todos estos. Vendrán otros que ya tendrán mucha más libertad para enseñar, para seguir enseñando, haciendo por lo... Eso es muy bueno, bro. Por- Gracias a Alarcón si estás escuchando esto. no, por supuesto, por ejemplo, todo esto resulta para bien. Por ejemplo, hemos hecho el Instituto Paulino, que este año comenzó con un diplomado en teología reformada. Entonces tenemos testimonios de gente que está aprendiendo un montón y todo esto es bueno porque estamos cerrando filas entre el pueblo cristiano. Entonces concuerdo completamente con Edgar, o sea, al final la caída de Alarcón eh, nos ha hecho bien como pueblo cristiano para cerrar filas. Men, pero no hay un pasaje en la Biblia que dice algo así de como la caída de Israel fue para... Riqueza a los gentiles. Exactamente, ¿no? La caída de, O de- sea, la de- caída del Chori fue como una generación de Sí, apologistas, sí, man. sí, Qué sí, bien. para bien. ¿Qué será cuando el Chori sea restaurado? ¿Te imaginas? Bien, bien, Chori. Han habido personas que han querido eso, ¿verdad? Como hablar con él con la óptica de que él vuelva. Sí, sí, sí. Mira, en el proceso de conversión o desconversión siempre hay un elemento psicológico en donde las personas reafirman sus posturas para poder vivir tranquilas. Yo pienso que él está en el proceso de reafirmación y eso va a durar un rato. Psicológicamente tiene que convencerse para poder vivir tranquilo y librarse de la disonancia cognitiva. Entonces va a empezar todavía otro tiempo atacando, reafirmándose y después que llegue ese punto de inflexión, ahí es cuando puede venir la bajada. Y ahí es cuando él puede decir, me equivoqué. Ahorita yo lo veo muy difícil. Ujú. Sí, y además que él cometió un gran error. O sea, él abandonó el protestantismo sin entenderlo. Ese es el ingrediente perfecto para abandonar el protestantismo es no entenderlo. Ujú. Y te puedo asegurar, y de hecho no lo digo yo, él lo ha dicho, nunca leyó nada de Lutero, nunca leyó el Catecismo Menor de Lutero, el Catecismo Mayor de Lutero, y te aseguro que ni siquiera se leyó tan siquiera alguna de las confesiones de fe de los orígenes de la Reforma. Entonces, por supuesto que vas a abandonar el protestantismo porque no lo entiendes. Lo mismo le pasa a los judaizantes. Esta gente viene de iglesias profético-apostólicas, ¿verdad? Que lo que siempre hay cada reunión es lo que se le ocurre al apóstol, pero esta gente no te sabe nada de historia de la iglesia, no te sabe nada de los escritos de los reformadores, de la vida de los reformadores. Por supuesto que sales volando de la iglesia. Entonces, yo creo que entre todo lo que se ha discutido con Santiago, él tiene que reconocer este punto de que no conoció bien el protestantismo y creo que este debate de alguna manera le va a tener que ayudar a él a reconocer, mira, no conocía este documento, no conocía bien este principio, no entendía bien qué significa sola escritura. Por ejemplo, la gente que se va del protestantismo porque no le gusta la posición de algunas iglesias de que la cena del Señor es simbólica. Entonces yo me hago católico porque no me gusta que las iglesias evangélicas piensan que esto es simbólico. Pero por Dios, conoce bien el protestantismo. Hay otras ramas del protestantismo que tienen otra posición, como por ejemplo la presencia real espiritual que hay en la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, o inclusive la presencia real
que es la posición de la iglesia luterana. No necesitas pasarte al catolicismo romano por ese aspecto si no te gusta la idea de que la cena del Señor es simbólica, porque dentro del espectro del protestantismo hay otras posturas que van a estar más apegadas a lo que los padres apostólicos dijeron y ahí te vas a poder sentir mucho mejor. Pero hay que conocer el protestantismo por lo menos. Ujú. Hoy en día la sola escritura sigue estando como ignorada por mucha gente, ¿verdad? Porque al final terminan metiendo, por ejemplo, su propia cultura como autoridad y ni siquiera la Biblia misma. O buscan la Biblia con el ojo de que tal persona me dijo tal cosa y se lo llevan, ¿verdad? Pero la Biblia misma no es esa autoridad. Yo a eso me refería cuando ahora les pregunté por qué pasa hoy en día, si hoy en día ignoramos la sola escritura. Terminamos metiendo autoridades en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida espiritual y personal inclusive, de dogmas o de creencias que la gente nos dice y nosotros mismos llegamos a la Biblia con todas esas cosas y las ponemos por encima de lo que la misma Biblia nos dice. Por supuesto, apostasía en cascada. Los portales proféticos de Guillermo Maldonado, los pozos de bendición de Guillermo Maldonado, las llaves del reino de Ronnie Chávez, los calendarios proféticos de Ronnie Chávez y todo este montón de falsos apóstoles y profetas. Cuando tú abandonas ese principio de sola escritura, no hay fin. Lo que se te pegue la gana. Así de sencillo es. Pero a ver, yo vuelvo al punto, ¿no? Los católicos, sobre todo hoy, ¿no? Esos católicos de redes sociales, nos dicen que sola escritura es el problema. Bueno, yo voy a concedérselos, ¿no? Voy a concederles un momento que sola escritura es el problema y es suficiente para que yo me haga un lamesirios. Ok. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué? ¿Un qué? Un lamesirios. ¿La ves? ¿Qué es lo mejor? A ver, ¿por qué yo habría de creerle a un individuo que me ha mentido todo el tiempo? ¿Por qué yo habría de creer en la Asunción de María? ¿Por qué yo habría de creer que mi salvación está dependiente del himen de María y la perpetua virginidad? ¿Por qué yo tendría que creer esas tonterías? Si ellos no me ofrecen un mejor sistema, ellos me ofrecen un sistema más putrefacto que sola escritura. Eso es la realidad. Si ellos dijeran, mira, en realidad el papismo tiene la interpretación correcta, se vale de los métodos históricos, gramáticos. Eso es falso. Hasta el siglo XX repudiaban el método histórico crítico. Entonces les llevamos en crítica textual cientos de años de ventaja. ¿Por qué yo debería aceptar el papismo? Es una locura. Ahora, el papismo exige de los fieles el obsequium religioso, según Lumen 25, y los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que de santo no tenía nada, es que si la Iglesia Católica dice que es negro y tú lo ves verde, tiene que ser negro. Entonces, lo que me están diciendo básicamente es, sácate el cerebro, patealo a un arroyo y ponte a lamerle los pies al Papa. ¿Por qué habría yo de hacer eso? A ver, tenemos 500 años de libertad que el papismo aborrece porque se le quitaron el poder a los papas, que obviamente quieren recuperar. Yo les pregunto, ¿cuál es mejor sistema? ¿Por qué yo habría de creer en las mentiras del Papa? La única razón en que yo puedo rechazar sola escritura es concederle al Papa algo que no merece. Sería inmoral concederle eso. Sería inmoral para mi conciencia decir, sí, el Papa tiene la razón. Cuando han tenido papas fornicarios, papas asesinos, papas pederastas, papas furros, papas endemoniados. ¿Por qué habría de hacer eso? Si ellos me mostraran una línea moral, una línea espiritual, una línea teológica que yo dijera, realmente este es el sistema, yo no tendría problema. Yo creo que ningún evangélico tendría problema. Inclusive han habido hasta muchos papas al mismo tiempo, ¿verdad? 3 papas al mismo tiempo en el cisma occidente. Entonces, cuando ellos dicen, sola escritura está mal, ajá, papá, ¿y qué es lo que está bien? Porque se los estoy concediendo, sola escritura está mal, ok, ¿qué está bien? El papado, nada, por favor. Hay que estar mal de la cabeza para comprar esa tontería. O sea, cualquier persona que utilice el cerebro va a decir, ¿cómo va a estar bien el papado? Uno de los últimos papas era un encubridor de pederastas, por favor. Seamos serios. Entonces, como paradigma autoritativo, el papado a mí no me satisface en lo más mínimo, ni moral, ni espiritual, ni teológicamente. ¿Por qué teológicamente no? Porque son unos mentirosos. Porque Benedicto XVI, por ejemplo, cuando consultó a todos los teólogos del mundo para la Asunción de María, todos los teólogos le dijeron eso no es tradición. Y ellos aún así lo dogmatizaron. ¿Qué demuestra esto? Que son mentirosos. Cuando se hizo el dogma de la Inmaculada Concepción, ni siquiera convocaron concilio. Por las pistolas del Papa se estableció un nuevo dogma y se le agregó un nuevo dogma a la salvación. Entonces, ¿por qué yo habría de someterme a ese hombre loco? Yo voy a estar mucho más de acuerdo en lo que decían los reformadores. Ese es un hombre de pecado. La raíz de todos los males pivotea en torno a ese hombre. Esa es la realidad. Y aunque no existiera sola escritura, jamás me sometería a ese brujo, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuánta gente ha baneado en este rato, Edgar? No, hay que darle palo, papá. Hey, muchas gracias por estar hasta este punto. Si usted está viendo este episodio, ojalá que haya podido ser de mucha bendición. Quería ir por cada una de las olas,
por un tema de tiempo creo que no nos va a dar chance, ¿verdad? De seguir adelante con todas. Pero en el caso de este podcast, seguidores, la plataforma la tengo y hice el compromiso público de que los fondos que este podcast genere vamos a usarlos para llevarlos a misiones en países no alcanzados. Me parece bien. Entonces, ojalá que puedan darle like aquí al canal, a este video, y también si usted está viendo este episodio desde las plataformas de Edgar y de José Carlos, denle like y comenten, compartan. Todo esto ayuda. Ustedes, ¿cómo cierra Joe Rogan los episodios? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo cierra Joe Rogan los episodios? Ahora usted hizo la intro. Esa Entonces, sí no me la sé. Yo no me no, sé la intro, ¿eh? sí. ¿Y cómo cierran ustedes los lives? Esa te la vamos a dejar a ti, papá. Invéntate ¿Sí? una porque aquí te vamos a inaugurar. Sí, 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 dale. Uf. Tengo que buscarme algún Antes, grupo. en mi canal estamos 500 personas conectadas. Diles, por favor, cómo se llama tu canal para que la gente te siga. Está bien fachero tu set y que podamos darle clic ahí y se suscriban. Ok, dice Joshua Mata, podcast seguidores. Si ponen podcast seguidores, van a llegar, pero el que diga Joshua Mata ahí, o sea, creo que no hay muchos que se llaman Podcast seguidores. Aquí lo pongo en podcast mis redes. seguidores. Es que bueno, gente, vayan y denle like. Ha sido un momento buenísimo. Saludos a toda la gente de Costa Rica, ¿no? Que me ha tratado aquí bellísimo. Estamos en Costa Rica y estamos en el canal de Joshua Podcast Seguidores. Sí, gracias por este espacio, por haber estado acá. Yo creo que, de nuevo, las redes de nosotros son muy interesantes porque cada uno tiene como eh, Enfoques enfoques. distintos. Sí, vos estás contra los judaizantes, Edgar, vos tenés ahí toda una comunidad grandísima haciendo apologética contra el catolicismo. Antipapista Y en total. el caso mío, bueno, pues ahorita tenemos este objetivo de poder llevar el evangelio a más lugares, así que todo lo que ustedes le den like ahorita, esto va a ser una bendición. Y gracias por llegar hasta este punto del episodio. ¿Alguna último comentario? Yo cerrar solamente motivando al pueblo cristiano a que tengamos el buen hábito de leer las escrituras. Em, que la Biblia esté a nuestro alcance, aquí como tú la tienes ahorita aquí, ¿verdad? En este escritorio, es otro de los legados de la Reforma Protestante y eso tenemos que comprenderlo. Roma quitó eso al pueblo y debemos aprovechar que tenemos la Biblia a nuestro alcance y yo solamente quiero hacer ese llamado. Leamos Biblia, leamos todos los años por lo menos la Biblia, porque nos va a hacer mucho bien. Edgar. Yo quiero decir dos cosas. La primera de ellas es que esto acaba de empezar. Es decir, yo estoy seguro que vendrá una generación mucho más fuerte que nosotros, mucho más dedicada, vacunada contra el papismo, y le doy gracias a Dios por el momento que me permite vivir. Y la segunda cosa que quiero decir para toda la gente de Sono Hijo Can es Choriwok, el que deje el último comentario ahí en el canal de YouTube. Y así nos despedimos, ¿no? Y por favor, no me saquen a Yochua de la comarca pachequiana, él es buen pana. ¿Te sacaron de la comarca, no? No, Ah, no. acabo de entrar. Está incógnito. Estoy peligrando. Estás peligrando, sí. Pero no, le mando un saludo a todos los brócolis, a todos los adolescentes, los jóvenes de la cepa, chequero, por supuesto, que siempre están acá bancándosela. Y bueno, es un placer. Gracias, de verdad. Me quedé sorprendido del canal, bellísimo el set. Y bueno, esperemos que nuestros canales sigan creciendo. Y gracias por la invitación, Pan. Gracias a ustedes por sacar el rato para venir hoy. Y Quiero todo esto que digas una frase que quede inmortalizada y con la que te vas a despedir en tus lives cuando hagas. Aquí para todos los de Sono Hijo Can. creo que va a tener que pensarla y sacar otra después. O No. a usted a usted le ha surgido así. Así surgen. Sí. Inmortalízala en este momento, man. ¿Y cuál es la suya para yo La saber? mía es Choriwok, el que deje el último comentario. Ok. Ahí está. Choribok. Qué bueno. ¿Qué puede ser? No, bueno, tiene que echarle cerebro, papá. Tengo que ponerme a pensar en una... No, ahorita acabo de abrir suscripciones en el canal. Entonces Felicidades. puse dos niveles, ¿verdad? Que se pueden suscribir. Pero a ninguno de los dos sabía cómo ponerles. Entonces le puse a una seguidores y a la otra discípulos. Mira, bien. Es más caro ser discípulos, así que... Claro, claro. ¿Cuál es la frase final? Bueno, ¿no? El último seguidor que deje un comentario. Te está diciendo aquí la gente, Ajá. venga, Yoshua, piensa, échale ganas. ¿Y por qué no dejamos que la gente me sugiera alguna? Te voy a leer, ¿no? Ajá. Aquí dice, Chorinapa, gente, nos vemos. Esa es una... Chorinapa, gente. Esa es una buena. A ver, gente, por favor, gente que está ahí de Sono Hijo Can, échenle ayuda aquí a mi querido Yoshua. ¿Cuál sería una frase con la que él puede despedir sus podcasts que quede inmortalizada? Esta es la primera vez que haces streams, ¿verdad?
He hecho algunos, pero los he dejado de hacer. Sí, Ok. tengo como 12 acá. Fiducha, el que prenda velas. Eso está bueno, ¿eh? Bueno, hagamos algo. Por hoy no digo la frase. Voy No te a lo- leerlos no- en comentarios. No te lo van a perdonar, papá, porque quitan el chat barder, así que Sí. tienes que decir la frase, sí, sí. Suelta la frase, suelta la frase. Nos vemos. Vuelto aceite, dicen acá. Vuelta- Esa es una frase tica, ¿no? Vuelto aceite, sí. Sí. Esa está buena. Sí. Vuelta- Usted anda vuelto aceite, papá, se le cae todo el helado. Venga. Fiducha el que olvide. Kiko, hasta luego. Esa está buena. Kiko, hasta Kiko, luego. hasta luego. Bueno, Sacúdete las partículas, nos vemos en la próxima. Buena. Bueno, gente, lo que pasa es que Joshua no tiene un canal católico. ¿Tú tienes de qué es el contenido? Muy el variado, ¿no? contenido es seguidores de Cristo. Ven, algo de seguidores Hay de Cristo. Dejen esas testimonios, varas en el seguidores chat. de Cristo. Entré al seminario. Pronto voy a empezar a hacer contenido un poquito, con un poquito más de carnita. Qué bueno. La gente está eh, esperando la frase. Es lo único que te puedo decir. La gente está esperando esa frase. Nos vemos la próxima. Está muy quemado. Papá. Es que tienes que encontrarlo. Por ejemplo, tal vez yo diría ¿Usted que... cómo lo cierra? ¿Cómo? Bueno, es que como el contenido es de los judaizantes, hablo mucho de los padrinos judaizantes. Entonces, Ajá. salúdame a tu padrino. Exactamente. Ahí. Salúdame a tu padrino. Sí. Pero no, lo que quieras. Dale, Algo ven. más No voy a cristiano. poder cerrar el algo podcast más hoy. Estoy pastoral. bloqueado, No, Edgar. no se bloquea. Estamos 500 personas esperando esa frase. Vamos a ver. Usted está vuelto aceite. Saque esa frase. Está vuelto aceite. Sí. Bueno, el último. Vamos a ver quién es el próximo seguidor. Dale, dale. No, esa fue mi frase. Ah, bien, suéltala pues. Despídete con esa frase. Dale. Sí. Ahí la van a escuchar, Bueno, gente. hasta aquí queda este live y vamos a ver quién va a ser el próximo seguidor. Bien. ahí Dale, está. dale. Un gusto, bro. Un gusto. Gracias. Saludos a todos los de Soneco Can. Ok. Pónganse las pilas.